Hola, ¿cómo están? Mi nombre es César Andrés Arias, estudiante de quinto semestre de Administración Pública de la Escuela Superior de Administración Pública, jornada nocturna, como parte de un ejercicio propuesto por el profesor Sergio Chica. Vamos a abordar la teoría de las relaciones humanas. Vamos a partir de la premisa de la autorrealización del individuo y cómo esto es compatible con la premisa de la consecución de metas y objetivos por parte de la organización. ¿Listo? Eh, la consecución de metas y objetivos por parte de la organización busca que este individuo sea eficiente, sea eficaz. En base a esto, eh, de, hay varios autores que mediante la racionalidad organizacional han buscado las formas de crear herramientas instrumentales para, por medio del análisis, expresar la eficiencia en función de algo determinado. Entonces Thompson la expresa en función de un análisis sistémico, Simon la expresa en función del aspecto decisivo, Taylor la expresa en función de lo productivo y Weber en función de lo burocrático. A partir de 1970, ¿sí?, se hace presente la necesidad de incluir al ser humano complejo, el ser humano que tiene elementos tanto buenos y malos, racionalizadores e irracionalizadores en la estructura organizacional, y cómo este ser humano no se va a trabajar como una herramienta, sino se va a tener en cuenta como un elemento fundamental en el desarrollo y la estructura de organización, ser humano y entorno, ¿sí? Y cómo esto debe fluir armónicamente. Entonces, en 1970, ciertos teóricos como Argyris plantean la necesidad de que la organización esté al servicio del ser humano para lograr la realización de ese ser humano. Eh, También dice que Argyris dice que la organización niega la irracionalidad, y conforme a esto tienen una serie de choques entre él y Simon, porque Simon, pues un defensor del homo racional, niega que la organización tenga presente ese ámbito irracional, tiene presente al ser humano, el ser humano escoge su camino a la libertad. Entonces, Argyris dice no, la organización no quiere discutir ni sentimientos ni emociones. Entonces, eso establece un grillete para el ser humano. Ese grillete se constituye como el ser humano pierde su libertad porque no puede discutir esas emociones, niega esa racionalidad. Entonces, Argyris dice, bueno, el ser humano es necesario incluirlo en la organización. Esta organización debe propender por la consecución de metas, ¿sí?, de acuerdo a los intereses. Y entonces, no los intereses como los planteaba Barnard, que Barnard planteaba que habían intereses comunes entre la organización y el individuo, sino intereses de ámbito individual y aparte de los intereses organizacionales. Acá entra Maslow, que llega y dice: el ser individual necesita establecer y necesita ir cumpliendo con unas determinadas conductas y necesidades psicológicas. Esas necesidades psicológicas las establece Maslow en necesidades de orden fisiológico, de orden de seguridad, de orden de amor, de orden de estima y de autorrealización. ¿En qué se basa Maslow? Maslow dice: esto es una estructura jerárquica en la cual la predecesora tiene que cumplirse para poder seguir y llegar a la autorrealización. Entonces, la necesidad fundamental de la necesidad fisiológica, que es la necesidad de dormir, de comer, ¿sí?, la necesidad que tiene el ser humano de un techo, esa necesidad va a ser la base que va a llevar a que se pueda llegar a la autorrealización, ¿sí? Entonces,
Maslow dice, después de que usted cumplió su necesidad fisiológica, puede pasar a cumplir la necesidad de la seguridad, que la necesidad de la seguridad es tanto la seguridad de sentirnos a gusto en algún lugar, de sentir tranquilidad y estabilidad, como la necesidad de que no nos van a vulnerar física, ni psicológica, ni verbalmente, ni nuestra integridad, la no vulneración de nuestra integridad. Cumplidos estas dos necesidades psicológicas, pugnamos por el cumplimiento del amor, esa necesidad que tiene el ser humano de establecer relación con el otro, mi relación yo y el otro, ¿sí? Entonces la necesidad que existe de crear relaciones, de crear condiciones de soportabilidad en el otro, de apoyo, de incondicionalidad, este es el amor. Aparte viene la estima, que es la necesidad de reconocimiento de lo que soy capaz de hacer con los otros y cómo, digamos, esto transfiere en las estructuras formales e informales, ¿sí? Elton Mayo desarrolla unos experimentos en los cuales dice, los resultados hablan de que el ser humano que ha trabajado con sus compañeros y que ha participado en la organización ha rendido más frutos en la productividad, ¿sí? Entonces dice, Elton Mayo dice básicamente como que el ser humano autorrealizado es más y no es competitivo, sino se agrupa para poder desarrollar la organización y es más productivo. Entonces ya basado teniendo la estima, el amor, la seguridad y el aspecto fisiológico resueltos, ahora sí podemos pasar a la autorrealización. Y la autorrealización es simplemente ser lo que podemos o queremos ser, ¿sí? Eso es autorrealización, sea la concepción que se tenga de que queremos ser, ¿sí? Porque esa concepción a veces está atada a unas conductas del sistema imperante, del neoliberalismo, de lo que queremos ser o lo que nos imponen que seamos, pero independientemente de eso, el ser se va a sentir realizado. El ser realizado va a participar en la estructura organizacional. Viene entonces el otro teórico a desarrollar que es McGregor, que él desarrolla dos postulados, X y Y, en el cual X tiene como más facultades de lo que debe hacer la empresa en ese manejo coercitivo del ser humano, ¿sí? Entonces dice, bueno, tres elementos: la administración, que debe encargarse del aspecto meramente económico, materiales, implementaciones, tecnología, ¿sí? Para desarrollo de su función económica. La gente debe ser controlada, se le debe modificar su conducta en pro de cumplir unas funciones, las funciones organizacionales. Y la intervención que hacemos nosotros, ellos como directores, para evitar que el individuo sea pasivo y debe motivarse coercitivamente o mediante estímulos, ¿sí? Entonces cualquiera de la motivación que se use está bien. Y la premisa Y, que es todo lo contrario, en la cual el individuo es el punto central de la organización. La administración, la parte de la administración, también se manejan los mismos tres factores, en la cual la administración va a encargarse de lo mismo, de los recursos, de la parte física, de la función, de que se cumplan todos estos para la función de la empresa. Y la gente se va a autorregular y puede, digamos, así responder, ¿sí? Tener un criterio más alto de responsabilidad por todo lo que hace. Ya conforme a estos dos, al establecimiento de Maslow y de McGregor, llega Bennis, que Bennis dice básicamente que no es tan optimista como Argyris, y dice que la organización tiene que aceptar tanto la parte buena del hombre como la parte mala, ¿sí? El hombre es un ser complejo que tiene parte buena y parte mala, y que estas organizaciones burocráticas van a ser reemplazadas por algo democrático. ¿Por qué democrático? Porque en lo democrático la participación es el eje fundamental en la estructura organizacional. Entonces tenemos que la elección de propuestas y los fines políticos se pueden dar si participa el individuo en su aparato organizativo.
ahora sí se tendría esa cooperación. Para finalizar, para ir cerrando el video, tenemos en cuenta que el ser humano como instrumento, como ser humano complejo y no como instrumento, puede rendir mejores frutos a nivel organizacional, ¿sí? Las teorías, en mi crítica, las teorías deben dejar de chocar tanto y buscar puntos medios, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces hay un choque entre la parte científica y la relación humana, siendo que estas dos han trabajado siempre para el desarrollo del ser humano. La organización ha sido creada por el ser humano y para el ser humano. ¿Ve? Entonces no tenemos que dejar que se canalice esa burocracia y ese mecanismo organizacional funcional, sino que nos complementemos por métodos burocráticos, por métodos productivos. El ser humano tiene que complementarse con la organización. Es necesario que los entornos se modifiquen y que respondamos a las necesidades contextuales que se están dando. Finalmente, digo que la calidad de vida de los seres humanos es muy importante en la organización. Si el ser humano y el individuo está satisfecho, muy seguramente se van a cumplir los fines, las metas de la organización. Un trabajo mutuo, donde se reconozca que el ser humano es en sí el factor fundamental de la estructura organizacional y del sistema. Muchas gracias, que estén muy bien. Acá cerramos este video.